Imagina que es una tarde cualquiera. Una niña lanza una piedra hacia las ramas de un árbol para bajar un mango, pero en lugar de fruta, su mirada se cruza con algo que paralizaría a todo un país. Una silla atada a lo alto del árbol, y en ella, una pequeña figura suspendida en el aire. Lo más escalofriante es que esto no es ficción. Hay lugares donde el tiempo no pasa, se pudre. Viajemos al barrio Kennedy, en Lambaré, Paraguay. Corría el año 1996. Las calles eran tranquilas, de tierra, perros dormitando bajo el sol, radios sonando a lo lejos, y niños, siempre niños corriendo, gritando, viviendo sin miedo. Entre ellos estaba Eric, un pequeño de apenas 7 años, lleno de energía y con una risa contagiosa. Un cuerpo pequeño, que nunca sabía quedarse quieto. Ese 28 de agosto de 1996, Eric jugaba como siempre. Nada parecía fuera de lugar. Nadie notó el momento exacto en que dejó de estar. Porque eso fue lo más inquietante. No hubo grito, no hubo llanto, no hubo testigos. Simplemente desapareció. Al principio, nadie se alarmó. Seguro está en la casa del vecino. Ya va a volver. Los chicos son así. Pero el sol empezó a caer. Y Eric no volvía. La tarde se convirtió en noche. Y la noche en una especie de vacío espeso que se metía en el pecho de todos. Los padres regresaron. Y lo que encontraron no fue a su hijo, sino el inicio de una pesadilla. El barrio entero salió a buscarlo. Linternas, gritos, nombres repetidos, hasta desgarrar la garganta. ¡Eric! ¡Eric! ¡Salí nomás ya! Pero el silencio respondía siempre igual. Nada. Con el paso de los días, la desesperación se volvió algo peor. Imaginación. Y la imaginación, cuando está alimentada por miedo, crea monstruos. Se hablaba de todo, pero había un rumor que crecía más que los demás. Una secta, un grupo de adoradores de algo antiguo, oscuro, invisible. Gente que necesitaba sangre. Niños, sacrificios. Se decía que el 7 de septiembre era una fecha especial. Una noche donde el velo entre este mundo y lo otro se volvía delgado. Y Eric podía haber sido elegido. Los padres empezaron a creerlo, porque cuando no tenés respuestas, cualquier horror parece lógico. El 6 de septiembre, una niña de 12 años salió a buscar yuyos para el tereré. Era un día normal, un día cualquiera, hasta que no lo fue. Vio un mango en lo alto de un árbol, grande, maduro, perfecto. Tomó una piedra y la lanzó. Erró. Otra más. El sonido seco contra las ramas resonó en el aire, y algo se movió. No era el mango. Alzó la vista. Y lo que vio no tenía forma de pertenecer a este mundo. Una figura, sentada, inmóvil, entre las ramas. Por un segundo creyó que era un espíritu, una aparición. Pero entonces reconoció algo. Los zapatos, el buzo, Eric. Los gritos trajeron a los vecinos, y con ellos, la verdad. Eric no estaba sentado, estaba atado. Su pequeño cuerpo había sido fijado a una silla de plástico, y la silla, amarrada a las ramas del árbol, suspendido, oculto, como si alguien hubiera querido que permaneciera allí, mirando hacia abajo, observando el mundo que lo había abandonado. El olor fue lo siguiente, denso, pesado, inconfundible. La descomposición. Su piel ya no era piel, sus ojos ya no estaban realmente ahí. El silencio que se apoderó del lugar fue peor que cualquier grito, porque en ese momento todos entendieron algo. Eso no era obra de una secta, eso era algo mucho más cercano. La autopsia reveló la verdad. No hubo ritual, no hubo sacrificio. Hubo un golpe, seco,
Preciso, brutal, la nuca, instantáneo, como si la vida de Eric hubiera sido apagada en un solo segundo. Y entonces, las sospechas cambiaron de dirección. Ya no miraban hacia lo desconocido, miraban hacia la casa donde Eric había sido dejado. José Félix, 20 años, practicante de karate. Esa tarde, estaba en su cuarto. La puerta abierta. Eric entró, sin pedir permiso. Un gesto pequeño, inofensivo, pero suficiente. El enojo fue inmediato, violento. El cuerpo entrenado reaccionó antes que la mente. Una patada a la cabeza. El sonido fue seco, el golpe definitivo. Eric cayó contra un mueble y no volvió a levantarse. El pánico hizo el resto. José Félix no gritó, no pidió ayuda, pensó. Y cuando alguien piensa desde el miedo, lo que crea no es solución, es horror. Escondió el cuerpo debajo de la cama, como si pudiera ocultar la muerte con una simple sombra. Pero alguien lo vio. Y entonces, se tomó una decisión. El congelador. El frío no solo detiene la descomposición, también anestesia la culpa. El pequeño cuerpo de Eric pasó días allí, en silencio, en oscuridad, en una muerte que ya no era reciente, pero tampoco estaba terminada. El plan fue simple, y por eso fue tan monstruoso. Ataron el cuerpo a una silla, subieron al techo, y desde allí, al árbol. Cada nudo, cada cuerda, cada movimiento, era una negación, una forma de decir, esto no pasó, pero pasó, y quedó ahí, suspendido, como un recuerdo que se niega a desaparecer. Cuando José Félix confesó, el barrio explotó. La gente no quería justicia, quería sangre. El linchamiento fue evitado por segundos. Pero el odio, no, ese ya estaba instalado, porque hay cosas que no se perdonan, y hay imágenes que no se borran nunca. El juicio fue una farsa, condenas leves, decisiones torcidas, como si la gravedad del crimen no hubiera sido comprendida, como si la muerte de un niño pudiera medirse en años. Pero lo peor es que la historia no terminó ahí. Años después, José Félix volvió a la vida normal, trabajo, rutina, sociedad, como si nada, hasta que el 13 de marzo de 2005, el río Paraná, oscuro, profundo, paciente, ese día lo tragó, sin aviso, sin lucha, como si algo lo hubiera estado esperando, como si el agua supiera. Dicen que el árbol ya no da frutos, que nadie se acerca de noche, que hay quienes aseguran ver algo, entre las ramas, una forma, una silueta, sentada, inmóvil, observando, esperando. Eric tenía 7 años. Murió en un segundo, pero su historia no terminó con su muerte. Porque hay lugares donde el tiempo no pasa, se queda, se pudre. Y en ese árbol todavía hay algo. No es el cuerpo, no es el recuerdo, es peor. Es la sensación de que alguien sigue ahí arriba, mirando y esperando a que vos levantes la vista. ¿Crees que el oscuro final de José Félix fue una simple casualidad o el río le cobró la deuda que la justicia terrenal no supo cobrar? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha impactado, dale like, suscríbete y no olvides activar la campana. Nos vemos en el próximo misterio.